La bestia por Paola Stevens. Murió de la forma más inverosímil, según decían los que no lo conocían tanto. Pero para los más allegados, aquella muerte había sido en cierta forma causada por él mismo. Disculpe, señor Ávila, pero no comprendo bien qué insinúa. Titubeó un uniformado de unos 20 y tantos años, como excusándose por no saberlo interpretar. Los ojos del otro parecieron responderle. Eran un par de ojos saltones que se movían inquietos por la sala, de aquí para allá, como si hubiera algo en los recovecos de las paredes que lo mantenían alerta. ¿No las ve?, le preguntó haciendo un gesto circular con la mano. ¿Ver qué?, preguntó el oficial mirando preocupado a su alrededor. Son demasiado rápidas para los distraídos como usted, se mofó el hombre. Pero le aseguro que están. Y no solo las que se dejan ver, no, señor, hay muchas, muchas más, ¿me entiende? Pues la verdad no, señor Ávila, no le entiendo, se disculpó el joven aferrando la libreta mientras miraba hacia la puerta, preguntándose dónde estaría su compañera y por qué la muy desgraciada lo había dejado solo, sabiendo que esa era su primera entrevista. El otro parecía leerle la mente, pues por unos instantes pareció disfrutar de su desconcierto, pero en realidad fue solo por un momento, ya que después sus ojos adquirieron el típico tinte nostálgico que suele aparecer cuando alguien recuerda algo que le causó conmoción. Ignacio las amaba, prosiguió ladeando la cabeza con resignación. En realidad, amaba todo lo que no fuera humano y que se moviera. Y estaba bien, muy bien. Solo que los extremos son malos, como dicen por ahí, y tienen razón. En realidad, todos sabemos eso, ¿no?, añadió mientras jugueteaba con la punta de su pie. Hay que mantener el equilibrio, exclamó después de una leve pausa. ¡Y qué ironía!, sonrió como si le hubiera ocurrido algo gracioso. Sí, qué ironía. ¿Y sabe por qué?, se volvió para mirarlo. Pues no, balbuceó el muchacho afligido y doblemente incómodo por su ignorancia. ¿Por qué otra cosa podía ser? Otro oficial con más experiencia ya habría entendido el significado oculto de aquellas palabras, y si no, habría hecho las preguntas correspondientes para sacar la información que necesitaba saber. En cambio, él solo podía pensar en la picazón de la cabeza y en cómo le gustaría rascarse. Y qué ganas tenía de limpiarse la cara y el cuello con un pañuelo. Pero hacerlo no sería apropiado, ¿o sí? Estaba tan transpirado que probablemente si se rascaba se le mojaría la mano y entonces también se le mojarían la lapicera y la libreta. No, aguantate, no seas niño. Y encima la imbécil de su compañera que no regresaba. ¿Dónde mierda estaba? Se supone que ella se encargaría de la entrevista y él solo anotaría mientras aprendía. ¿Escucha eso?, advirtió de repente el hombre, avanzando hacia la pared, con la mirada puesta en la esquina del techo. El chico lo siguió por detrás en silencio, oyendo de pronto el zumbido adolorido de una mosca. Era el típico sonido agudo y constante que hacen los insectos cuando están atrapados en la tela de una araña. Y esta no era la excepción, pues allí estaba la pobre infeliz, debatiéndose en la tela pegajosa, ya casi sin fuerzas, mientras la bestia de 8 patas la observaba a un costado, relamiéndose los labios. No es otra cosa que una bestia depredadora de sangre fría, pensó el muchacho, sintiendo una extraña compasión por un insecto que ni siquiera le agradaba, pero al estar tan indefenso le daba lástima. Vea por sus ojos lo que no aprendió mi pobre amigo, habló el otro en un susurro lejano.
Ellas son el reflejo de lo que debe hacerse para mantener el equilibrio. En cambio, mi amigo destruyó todo eso al negarse a... Al chico le pareció que el sonido le perforaba los oídos, o tal vez era la ropa mojada, o el pelo que le goteaba sin cesar, o esa picazón que ya no aguantaba. De cualquier forma, pensó, me encantaría agarrar el revólver y pegarle un tiro a esa mosca chillona y a la bestia que la está torturando, y le daría al idiota que me está torturando a mí, o a la desgraciada que me dejó solo y... hasta me daría a mí mismo, sí, a mí mismo, por aguantarme todo sin abrir la boca. ¿Está usted bien? La mano pesada que le puso su interlocutor en el hombro lo obligó a regresar. Sí, estoy bien. ¿Por qué lo dice? Se escudó dando un paso involuntario hacia atrás. Se ha puesto pálido y creo que no me estaba escuchando, sí. Es el calor, se defendió él, porque era verdad que hacía mucho calor, aunque era usual que lo hiciera en esa parte del país, muy usual. Bien, como le decía, mi amigo murió en su ley. El chico simuló anotar, el otro, al ver el gesto, prosiguió con voz pausada. Como le dije hace un rato, repitió, Nacho amaba todo lo que no fuera humano y que caminara, así que, ¿por qué no amar a las arañas? Ahora no se ven las telas porque limpiaron, pero todo esto era pura tela. Bueno, a veces limpiaba, no digo que no, pero cuando lo hacía les pedía perdón. Perdón, ¿no es gracioso? Disculpe que lo interrumpa, señor Ávila, pero sigo sin entender. ¿Qué tiene que ver esto con la muerte de su amigo? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Acaso no lo sabe? ¿No le dijeron sus compañeros? Bueno, la verdad que no. En realidad yo soy nuevo y hoy es la primera vez que acompaño a... Hizo una pausa y dirigió la mirada a la puerta que daba al pasillo, esperanzado de ver la cara de su compañera aparecer por el umbral. Se quedó ahí analizando las penumbras, mas el hedor que ya no se parecía en nada al olor a polvo o a encierro de la casa. Más bien se parecía a algo podrido y nauseabundo. ¿O era acaso el olor a mierda? Se volvió hacia el hombre y lo descubrió oliendo también. Al menos tenía la nariz arrugada y una expresión de asco en la cara. ¿Lo huele usted también? Le hubiera gustado preguntarle, pero no se atrevió. Quizá había un problema con las cloacas y no quiso ser impertinente. Las cloacas siempre daban problemas en esa parte de la ciudad. Lo sabía bien porque su tía Selma vivía en esa misma cuadra y siempre se quejaba de eso. Todos los vecinos en realidad, y a la vez que se le inundó la casa con esa agua podrida llena de gusanos. ¿Cómo había sufrido su tía? Mi alfombra de gamuza, mis muebles, se quejaba mientras baldeaba y baldeaba, pero ese olor nauseabundo no se iba ni con toda la lavandina. Mierda, ¿a dónde se va? Los pies de Ávila avanzaban hacia el pasillo. Caminaba muy lento, como si midiera los pasos que daba, como si una parte de él lo retuviera un poco y otra lo impulsara. Pero, ¿a dónde se está yendo?, se preguntó. ¿Por qué no me dice nada? Le hubiera gustado saber para ver cómo actuar. O más bien, le hubiera gustado que el tipo le tuviera más consideración en su primer día y le indicara qué hacer. Se balanceó sin despegar los zapatos del piso. La cabeza lo ametrallaba por dentro, sin facilitarle las cosas. ¿Es mejor que lo acompañe o me quedo? ¿Qué hago? ¿Qué hago?, se preguntaba. El estómago se le contraía y los pies se negaban a moverse por la terrible indecisión que lo sobrecogía. Vinieron recuerdos a su mente. Pero sos pendejo, ¿qué? No podés hacer nada sin que te repita paso a paso lo que tenés que hacer. Pendejo inservible, eso sos, un bueno para nada. ¿Cómo pude tener un hijo así? ¿Cómo? No lo entiendo.
En esas ocasiones siempre se había tapado los oídos, aun cuando no usara las manos, pero igual funcionaba, a él le funcionaba. Porque yo sirvo, quería gritarle, yo sirvo, mamá, yo sirvo. Y ella, relamiéndose los labios, esperando su caída triunfal. Pero entonces hace algo, decidí, por una vez en tu vida, decidí para cerrarle la boca. Suyai, suspiró, su novia y dulce salvadora. Por ella se había animado a estudiar para ser un experto en criminología, o eso habría creído hasta ese día. Pero ella se había recibido. Por ella se había vuelto valiente para empezar a ejercer. ¿Y qué esperás? Cerrale la boca de una vez, actuá. Dio unos pasos impetuosos hasta el umbral y después se dio otro envión hasta la mitad del pasillo donde llamó al señor Ávila, pero nada. Silencio sepulcral. Volvió a llamar, pero el polvo lo hizo estornudar. Avanzó aturdido entre estornudo y estornudo, que por suerte no lo dejaban pensar. Maldita alergia, pensó atribulado. Tenía los ojos irritados, el moco líquido empezó a bajarle sin pedirle permiso. Maldito polvo, se sonó la nariz, el hedor le entró de nuevo quemándole las fosas nasales. Sintió náuseas, cloacas de porquería, pero algo le decía que no eran las cloacas. El olor era como de mierda fresca, como si alguien acabara de cagarse y mearse encima, como si alguien... Y se quedó helado. Justo debajo del umbral de la habitación, los cuerpos de la oficial y de Ávila convulsionaban envueltos en algo blancuzco y pegajoso muy parecido a... Y no terminó la idea. Ni siquiera alcanzó a gritar cuando la sintió caminar por su cuerpo tembloroso. ¿Ves? Sos un pobre diablo. Nunca podés hacer nada bien. Y te vas a morir así, inservible. Esto fue lo último que oyó en su mente y lo último que vio. A ella relamiéndose los labios.